pedir que me acompañe por favor al Salmo 56. Vamos a leer todo el Salmo 56. Dice lo siguiente la palabra de Dios en el Salmo 56, un salmo de David, dice: Oh Dios, ten misericordia de mí, porque la gente me acosa. Mis enemigos me atacan todo el día. Los que me calumnian no dejan de acosarme, y muchos me atacan descaradamente. Pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Alabo a Dios por lo que ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Siempre tergiversan lo que digo. Se pasan el día tramando cómo hacerme daño. Se juntan para espiarme. Vigilan cada paso que doy, ansiosos de matarme. No permitas que estos malvados se salgan con la suya. En tu enojo, oh Dios, derríbalos. Tú llevas las cuentas de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Mis enemigos emprenderán la retirada cuando yo clame a ti por ayuda. Una cosa sé, Dios está de mi lado. ¿Cuántos creen que Dios está de su lado? Alabo a Dios por lo que ha prometido. Sí, alabo al Señor por lo que ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? Dígale al de lado, ¿por qué habrías de tener miedo? ¿Qué pueden hacerte unos simples mortales? Cumpliré los votos que te hice, oh Dios, y ofreceré un sacrificio de gratitud por tu ayuda. Pues me rescataste de la muerte, no dejaste que mis pies resbalaran. Así que ahora puedo caminar en tu presencia, Dios, en la luz que da vida. Muy bien, este salmo fue escrito en un momento clave de la vida de David. Si podemos buscar o al revisar la vida de David, podemos ver que en este instante, en ese momento en que escribió el Salmo 53, estaba atravesando un valle de aflicción, uno de los momentos más oscuros de la vida del rey David. Pero para comprender mejor lo que dice la palabra de Dios, hagamos un resumen de lo que es la vida de David. ¿Cómo se convierte David en rey? La palabra de Dios dice que Dios finalmente se entristeció y se decepcionó de todo el trabajo que el rey Saúl venía haciendo. Ese fue el primer rey de Israel. Y decidió entonces nombrar un nuevo rey para Israel, llamado David. Él escogió entre todos los hijos de Isaí a David y le ordenó al profeta Samuel que lo ungiera con aceite. La unción representaba que David iba a ser el nuevo rey de Israel. Y en ese momento David regresa a trabajar con Saúl. Pero Saúl empieza a sentir un celo, una envidia especial hacia David. Y empieza entonces una persecución implacable durante varios años que llevó a David a huir de Jerusalén y a empezar a buscar refugio en los lugares que usted y yo menos nos imaginamos, en el mismo Israel y fuera de Israel. Ahora, esa persecución despiadada y sin piedad de parte del rey Saúl llevó a David a tomar una decisión. En este momento, cuando empieza el Salmo 56, o cuando está desarrollándose el Salmo 56 en el corazón de David, David busca refugio en los filisteos. Ahora quiero hacerle una pregunta. ¿Quién eran los grandes adversarios de los israelitas? Los filisteos. ¿Usted recuerda a un personaje llamado Goliat? ¿Cuántos recuerdan la historia de David y Goliat? Bueno, en ese momento David fue a buscar refugio donde los parientes de Goliat. Ahora, aquí surge una pregunta. ¿Por qué o qué puede llevar a una persona como David a buscar refugio en la tierra de sus enemigos más acérrimos? ¿Qué lo llevaría a usted a buscar refugio en donde están sus peores enemigos? ¿Qué lo motivó a él? ¿Qué pasaba dentro de su ser interior que lo llevó a tomar esa decisión que para muchos era una decisión descabellada? Veamos lo que sucedió y la palabra de Dios nos va a dar la respuesta del por qué David buscó refugio en la tierra de Goliat. Primera de Samuel capítulo 21 versículo 10 al 15. Dice la palabra de Dios que entonces David escapó de Saúl y se fue donde el rey Aquis de Gat. Ahí de Gat era Goliat. Entonces David en vista de que Saúl no cedía ante la persecución y con todo buscaba matarlo, tomó la decisión de irse a Filistea, donde estaba el rey Aquis en la ciudad de Gat.
Dice en el versículo 11, pero a los oficiales de Aquis no les agradaba que David estuviera allí. Ahora le hago una pregunta, ¿por qué a los oficiales de Aquis no les gustaba que David estuviera en ese lugar? ¿Ah? Ya había matado a Goliat, pero ¿qué más? David era un hombre que mataba a filisteo y ahí estaba David asesinando. Ya David había matado como 100 filisteos para cortarles el prepucio, ¿se acuerda? Entonces, no era una persona grata para ellos. Y ellos decían lo siguiente, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este a quien el pueblo de Israel honra con danzas y canta? Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Ahora, David oyó esos comentarios y tuvo mucho miedo, dígale de al lado, tuvo miedo de lo que el rey Aquis de Gat pudiera hacer con él. Así que se hizo pasar por loco, arañando las puertas, dejando que la saliva escurriera por su barba. Finalmente el rey Aquis le dijo a sus hombres, ¿tienen que traerme a un loco? Ya tenemos suficiente de ellos aquí, porque habría de permitir que alguien como él sea huésped en mi casa. Entonces, ante la pregunta, voy a volver a hacer la pregunta, ¿qué puede llevar a una persona como David a buscar refugio en una ciudad como Gat, en donde viven sus peores enemigos? La respuesta está en el versículo número 12. Dice que cuando David escuchó los comentarios despectivos, despreciables hacia él de parte de los filisteos, ¿tuvo qué? Mucho miedo. Entonces, ¿qué hace que en nuestra vida nosotros podamos tomar decisiones que son demasiado apresuradas y locas? Dígale al del lado, el miedo. El miedo. David estaba lleno de miedo. Tomaba decisiones basadas en el temor. Y nosotros podemos estar pasando o podremos pasar situaciones como las de él. Por eso esta enseñanza en esta noche se titula Convierte tus temores en fe. ¿Alguna vez usted ha sentido temor, miedo? Pero no lo noto muy convencido. Usted es valiente, me alegra. Dígale de lado, te veo, tienes cara de valiente. Yo sí he enfrentado miedos. Y por eso me identifiqué con David en este pasaje. Y nosotros necesitamos conocer más de la vida de David para aprender a enfrentar este enemigo llamado el miedo o el temor. Es lo mismo en español, el miedo o el temor. Entonces definamos qué es el miedo. ¿Qué dice el diccionario acerca del miedo? Dice el diccionario, el miedo lo podemos definir como una emoción caracterizada por un inmenso o un intenso sentimiento habitualmente desagradable. ¿Está de acuerdo con la definición hasta ahí? ¿Que el miedo es algo desagradable? ¿Es una emoción? ¿Cómo físicamente expresa usted miedo? ¿Cómo se manifiesta el miedo en su vida? A ver, ¿alguna vez alguien que se haya identificado con David y conmigo, que haya sentido miedo? Porque aquí todos los demás son valientes. ¿Qué le da? A ver, ¿qué te da, Marta? Ajá. Ganas de gritar. Muy bien. ¿Quién más? Te da por correr, alejarse, huir. Te tiemblan las piernas. Ansiedad. ¿Y cómo se manifiesta la ansiedad en tu cuerpo? No me puedo quedar quieto, ¿cierto? La piernita empieza... ¿Sí? ¿Qué más le da a usted cuando tiene miedo? Ya vimos que es una emoción caracterizada por un sentimiento intenso, desagradable. ¿Cómo se manifiesta ese sentimiento en su vida? En mi vida, por ejemplo, me da la garganta, se me reseca, empiezo a sudar frío, ansiedad, sí, la ansiedad se manifiesta de esa manera, ¿verdad? Entonces, es un sentimiento intenso, desagradable. El miedo es algo desagradable, pero es provocado por la percepción que se origina en la mente de un peligro real o imaginario, presente, futuro o aún del pasado. Entonces ahí se mezclan los sentimientos con los pensamientos. Mis sentimientos están agitados. Hay una emoción desagradable. Algo dentro de mí empieza a funcionar de una manera diferente. Pero esto se provoca es por la percepción que tengo en la mente de un peligro que puede ser real o imaginario. Entonces vayamos a la historia de David. ¿Cuál era el peligro? ¿Era real o era imaginario? Era real. ¿Cuál era el peligro que él estaba enfrentando? Que lo asesinaran. ¿Quién? Saúl. Luego los filisteos. Ese era el peligro. Ahora imagínese
la reacción externa, ¿cuál fue? Dice la palabra que se hizo, ¿qué? El loco. Esa fue la reacción. Entonces, dígale al de al lado, usted muchas veces se comporta como un loco. Cuando tiene miedo se comporta como loco. Ahora ya entiende por qué raya las puertas, las paredes y bota baba por la boca. ¿Sí? Dígale al de al lado, ¿te has botado baba por la boca? Porque esa fue la reacción física de una condición interna de la vida de David. Esa angustia, esa ansiedad, esa desesperación, ese sudar frío, él lo exteriorizó que, no, a mí me van a matar, y empezó a hacerse el loco. Ahora, eso es lo que dice el diccionario. ¿Cómo lo defino yo desde mi experiencia? Desde 17 años que llevo batallando con este enemigo llamado el temor. Desde mi perspectiva y desde mi experiencia, desde lo que yo he vivido, para mí el temor o el miedo es una emoción perturbadora que altera, que desordena mi estado de ánimo. O sea, yo puedo estar tranquilo, puedo estar en paz, calmado, pero de pronto llega ese peligro y yo empiezo ¿a qué? A desordenarme, a alterarme. Empiezo a sudar, empiezo a agitarme, empiezo a desesperarme y mi cuerpo empieza a reaccionar de una manera que no logro controlar. Esa emoción bloquea mis pensamientos y empiezo a ver las cosas de una manera negativa. La Biblia dice que yo debo tener una mirada o un pensamiento positivo. Enfócate en lo bueno, en lo justo, en lo admirable, en lo honesto, en lo digno de valor. Pero cuando yo estoy lleno de miedo, yo no pienso lo bueno. En mi cabeza se empieza a establecer una película cuyo final siempre es malo. Igualito a David, David se hacía en la cabeza, esta gente está hablando de mí, esta gente me está buscando, esta gente me va a terminar asesinando. Y el miedo me hace dudar de las promesas de Dios en mi vida. Y altera, desequilibra mi relación con Dios. Entonces se la voy a volver a repetir desde mi perspectiva y desde mi experiencia, que es el miedo. Es una emoción perturbadora que me altera, que me desordena en mi estado de ánimo. Estaba contento, de pronto ya estoy ansioso. Estaba en paz, ahora estoy ¿qué? Turbado, preocupado, ansioso. Bloquea mis pensamientos y en vez de pensar lo bueno, termino pensando lo malo. Y me hace dudar de las promesas de Dios. Me olvido de ellas. Dios pudo haber dicho muchas cosas buenas de mí y están en su palabra, pero yo en ese momento que tengo miedo, yo no me acuerdo de nada más, sino de esa emoción, y por eso mi relación con Dios termina afectado. En otras palabras, el miedo es todo lo opuesto a la fe. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que buscan, a los que lo buscan con sinceridad. Para mí eso es el miedo. Una emoción perturbadora que me llena de angustia, que me llena de ansiedad, que me llena de desorden, que mi estado de ánimo se cambia de manera negativa. Mis pensamientos positivos pasan a ser pensamientos negativos. No me acuerdo de la palabra de Dios, se olvidan las promesas en mi mente y desequilibra y daña mi relación con Dios. Cuando yo tengo miedo, yo no puedo casi relacionarme con Dios. Ahora la pregunta que surge es, ¿de quién o de qué tenía miedo David? Con base en lo que hemos leído, ¿de qué o de quién? Número 1, de Saúl, del ejército de Saúl. Número 2, del rey Aquis y de todo el ejército filisteo. Pero finalmente, ¿de qué tenía miedo? De morir, de ser asesinado. Ahora me gustaría preguntarle en esta noche, ¿de qué tiene miedo usted? ¿Con qué ha estado, con este enemigo, en qué áreas ha estado batallando? A ver, ¿quién quiere compartirme en esta noche su miedo? O algo que ya pasó, o algo que usted está enfrentando en este tiempo, para que nosotros nos podamos nutrir de su experiencia. A ver, ¿quién quiere comentarme cuál es su miedo? A ver, Roosevelt. Que el pasado te cobre en el presente. Bien, Jorge. De fracasar. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más se anima a compartirme su miedo en esta noche? Valiente, 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 valiente. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Sí, tú, dime por favor. Que se te acabe la fe. Bien, ¿quién más quiere compartirme? Vamos, anímese y compártame su miedo. Compártanos su miedo, a ver. Que no se cumplan tus proyectos profesionales. Bien. Sí.
de fallarle a Dios. Muy bien, sí. De tomar una mala decisión. Muy bien. ¿Quién más tiene miedos? ¿Los demás no tienen miedos? María Claudia. Ok. Ninguno tiene miedo a morirse, qué bien. Gloria a Dios. David tenía miedo ¿a qué? A todas estas cosas. Ahora, yo hice una lista de cosas que uno puede tener miedo, de una enfermedad mortal. Cuando la gente habla de cáncer no le da miedo y entonces, uy, Dios mío, qué horrible el cáncer. Miedo de fracasar, los que están en la universidad, a fracasar en la universidad. Hay algunos que tienen miedo a casarse, otros tienen miedo a no casarse, algunos tienen miedo a tener hijos, otros tienen miedo a no tenerlos, que se muera algún ser querido, miedo a la muerte. Ahora, ¿por qué le pregunto esto? ¿Por qué hicimos la pregunta de a qué le tenía miedo David? ¿Y por qué le pregunto a usted de a qué cosas o de qué cosas o a quiénes le tiene miedo usted? ¿Por qué? Porque si nosotros queremos convertir nuestro temor en fe, debemos en primer lugar descubrir la fuente de nuestro temor. Si usted quiere ser una persona de fe, si usted quiere agradar a Dios con su fe, como algunos decían en esta noche, lo primero que tiene que hacer es descubrir cuál es la fuente de su temor. ¿Qué está produciendo el miedo en su vida? Y eso fue lo que David trató de expresar a través del Salmo 56. ¿Qué estaba viviendo él? Temor. ¿Qué estaba controlando su vida? El temor. Él no estaba viviendo por fe, él no estaba viviendo de una manera controlada del Espíritu Santo, él estaba siendo una persona emocionalista. El pánico, el terror, el miedo lo estaban controlando. Vamos a ver entonces cuál es la fuente de estos miedos. El Salmo 56, en 2 versículos, nos da la fuente del temor de David. En el Salmo 56, 4, alabo a Dios por lo que ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? Y luego nos dice cuál es la fuente de su miedo. ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Ahora veamos el Salmo 56, versículo 11. Dice, en Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Entonces David, en otras palabras, nos está diciendo, yo no puedo ser un hombre de miedo, pero ya descubrí, bueno, sí tengo miedo, hijo. Pero finalmente su reflexión fue identificar cuál es la fuente de su miedo. Y la fuente del miedo de David eran ¿qué? Los hombres. Saúl como hombre le producía ¿qué? Miedo. Él oía el nombre de Saúl, ahí viene Saúl, ¿y qué pasaba en la vida de David? Empezaba a tener miedo. Ahí vienen los filisteos y él empezaba a sentir miedo. Entonces David pudo hablar con Dios a través del Salmo 56 y le dijo, Señor, yo tengo miedo. ¿Miedo de quién? De los hombres. Ahora, si analizamos en profundidad, y yo hice el mismo análisis de mis miedos, ¿quién o qué producen mis miedos? Y encontré y llegué a la misma conclusión de David. Mis temores en la mayoría de los casos han sido infundados por las palabras o por las acciones de otros hombres. Eso es importante tenerlo en cuenta. David dijo, los hombres me atemorizan, sus acciones, sus palabras, sus actividades me llenan de miedo. Yo hice el mismo análisis, ahora haga usted el análisis. ¿Quién genera sus miedos? En mi caso, las palabras de los hombres generan en mi vida miedo. Es el enemigo. Yo reconozco que, como dice Pablo, nuestra lucha no es carnal, sino espiritual. En Efesios capítulo 6, versículo 12 dice eso. Pero detrás del enemigo, el enemigo usa a las personas y a las palabras de esas personas y a las actitudes y a las acciones de esas personas para generar en mi vida lo opuesto a la fe, que es el miedo. Veamos qué clases de temor o miedo traían las acciones, las palabras de esas otras personas en la vida de David, para que usted vea las palabras del hombre que pueden traer a nuestra vida. En primer lugar, ¿qué tipos de miedo? Salmo 56, 1. El Salmo 56, 1 dice, ten compasión de mí, oh Dios, pues hay gente que me persigue. Todo el día me atacan mis opresores. Entonces, la primera fuente de miedo, la opresión a través de hombres. ¿Qué hace el enemigo? Busca oprimirnos a través de la gente.
Entonces busquemos el significado de la palabra opresión. ¿Qué significa oprimir? ¿Qué significa lo que David dice? Todo el día me atacan mis opresores. ¿Qué es un opresor? Un opresor es una persona que busca presionarnos a nosotros. Entonces, ¿hay alguien que me está presionando hoy con sus palabras, con sus actitudes, con sus gestos? ¿Su papá lo presiona? Es que si usted no saca este semestre bien las notas, usted no va a seguir estudiando. ¿Usted se está llenando de qué? De miedo. Lo están presionando. Cosas que yo identifiqué que las personas pueden decir que nos están presionando. ¿Aún no has terminado la universidad? Porque yo no sé por qué la gente tiene ya como que esquematizadas las cosas. Si a los 17 años no has empezado la universidad, estás en problemas. Si a los 21 años no estás estudiando la maestría o la especialización, ¿estás qué? En problemas. Si a los 25 años no se ha casado, usted está en problemas. Si a los 27 años usted no tiene hijos, usted está en problemas. Si a los 30 no tiene el segundo hijo, usted está en problemas. Siempre la gente lo va a confrontar como con la condición general de lo que se vive en medio del medio de que lo rodea. Entonces aparecen cosas como esta. ¿No has terminado la universidad? ¿Alguna vez le ha pasado? Uy, usted hace tanto que salió del colegio y no está estudiando. Y uno enseguida, estoy viejo, no sirvo, ¿qué está pasando en mi vida? Otras como estas. ¿No te has casado? Cuéntame. Ayer le llegaba un mensaje por WhatsApp, crearon un grupo las compañeras del colegio de mi esposa y decían, nos vamos a reunir. Yo le decía a ella, uy, no, yo no iría nunca a una vaina de esas. ¿Por qué? Porque ahí van a preguntar, ¿y cuántos títulos tienes? ¿Cuántas casas tienes? ¿Cuántos carros? Porque todo eso es lo que el enemigo usa a las personas para traer a nuestra vida miedo. Entonces le dicen, ¿y aún no te has casado? Uy, no, pero ya está difícil. ¿Y a esa edad piensas tener hijos? Uy, eso está difícil. Y empezamos a sentirnos, ¿qué? Presionados. Entonces usted se casa y le van a decir, ¿y cuándo vas a tener hijos? ¿Sí? ¿Le ha pasado alguna vez a los que se han casado? ¿Sí? A los que no se han casado todavía les están diciendo, ¿y no se ha casado? ¿Cuándo vienen los hijos? Usted tiene entonces el primer hijo, le van a decir, ¿y entonces y ahora el segundo para cuándo? Siempre va a buscar presionarlo. El que ya lleva varios años trabajando, entonces dice, ¿y todavía en la misma empresa? No. ¿Y no se ha pensionado? No. Pero también nos pueden estar haciendo persecución laboral o persecución en la universidad. Acoso en la casa, por ejemplo, diciendo, no sirves. Eso es una presión que nos llena de miedo. Claro, es que usted no puede con esa carrera. Yo siempre dije que usted no podía con esa carrera. Usted era un bruto, un inepto. Poca cosa. Violencia familiar. Las palabras de nuestros deudores. Si no me paga de aquí al 30, usted va a estar en problemas. Y eso empieza a presionarnos y nos llena ¿qué? De temor. Ahora le hago una pregunta. ¿Los noticieros lo llenan de optimismo o de temor? Bajó el dólar, subió el dólar, bajó el precio del petróleo, huelga en tal lado, mire, muertes en tal lado. ¿Cómo se siente usted frente a eso? Yo siento a veces, y ahora que hice un ayuno de televisión, dije, ay, qué paz tan sabrosa. ¿Por qué? Porque el televisor, los noticieros nos dan noticias negativas del país, del mundo, y eso de una u otra forma nos afecta. Entonces, claro, subió el dólar y los que venden carros, no vamos a vender. Y los que importan, todo se puso más caro. Y los que exportan, entonces no van a exportar porque no son competitivos. Una cantidad de cosas. Y todo eso nos oprime y nos llena de miedo. Primera fuente, la opresión. El enemigo va a buscar oprimirnos a través de las palabras, de las actitudes de las personas. ¿Quién lo está oprimiendo usted? Empiece a pensar. ¿Quién lo oprime usted en el trabajo? ¿En la casa? ¿En la iglesia? ¿Quién lo está oprimiendo? Porque eso es una estrategia del enemigo. A David lo estaban oprimiendo, ¿qué? La gente. Mire, por ahí cuentan que Saúl salió con un ejército a perseguirlo. Ese tipo se ponía de pelos de punta. Se asustaba y empezaba a correr, a huir, a huir, a huir, a huir. Algunos de ustedes dijeron, no, yo cuando me siento asustado, yo huyo. Pues David tenía la misma reacción. Cada vez que sabía que Saúl se movía, él huía. Saúl se movía, él huía, porque se sentía presionado.
Esas personas causaban presión sobre él. Los filisteos causaron presión sobre David y él se hizo el loco. Mire la reacción. Nuestras reacciones se vuelven ¿qué? Incoherentes, irracionales por el miedo. Ahora la segunda fuente o segunda clase de temor, los que acosan y los que atacan. Salmo 56:2 dice, los que me calumnian no dejan de acosarme y muchos me atacan descaradamente. Ahora pensemos en David. ¿Saúl atacó descaradamente? ¿Lo atacó descaradamente? ¿Sí o no? Claro, él estaba tocando el arpa en el palacio y Saúl ya estaba, ¿qué? Poseído por un demonio. Y entonces se acordó de que le caía mal y le tiró una lanza. Y David se apartó y no lo cogió, pero lo atacó, ¿qué? Descaradamente. Primera de Samuel 18:10-11. Dice, al día siguiente, un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl y comenzó a desvariar como un loco en su casa. David tocaba el arpa tal como lo hacía cada día, pero Saúl tenía una lanza en la mano y de repente se la arrojó a David tratando de clavarlo en la pared. Pero David lo esquivó, no una, 2 veces. ¿Ha enfrentado usted persecución? ¿Cómo se siente? ¿Cuál es el comentario que se oye ahora en todo Montería? No, la cosa está difícil. La inseguridad está terrible. ¿Qué ponen en Facebook? No, atracaron en tal lado y montan el video. ¿Qué se siente uno? Yo estos días vi el video del atraco que hicieron allá en un lugar de comida rápido y yo decía, no volvemos a la calle. No volvemos a comer en la calle. ¿De qué se llena usted? De miedo, porque hay un ataque descarado de parte del enemigo a través del hombre. No es normal. La Biblia dice que el Señor me libra del terror nocturno, del ataque de los hombres. Pero ¿cómo se siente usted? Yo le hago una pregunta. ¿Cómo camina usted en el centro de Montería? Antes caminaba uno. Ahora. ¿Por qué? Porque el miedo nos acosa y nos ataca. Entonces preguntémonos, ¿quién atacaba a David? Saúl, los filisteos, hombres. ¿Quién nos ataca o quién nos llena de temor a nosotros? El enemigo a través de las personas. ¿Cómo nos llena de temor? Con la opresión, causando presión sobre nuestra vida, no cumplir el estándar, no cumplir lo que ellos esperan, las expectativas de papá y mamá, la expectativa de la gente. Otra vez otro fracaso que la gente me dice, uy, ahí va el fracasado. Sí, todo lo que ustedes pusieron de ejemplo aquí. Porque la gente empieza ¿qué? A presionarnos. No has salido de una cosa cuando la gente te está demandando otra. Tu familia te la está exigiendo. Cásate, hijo, rápido, nietos, bisnietos, tataranietos, todo rápido, todo rápido. El diploma, quiero ver el diploma. Y empezamos a llenarnos de miedo. Sentimientos, emociones que nos perturban, que dañan nuestra relación con Dios, que nos traen a nuestra vida ansiedad, inseguridad, todo lo que hemos hablado en esta noche. Pero ¿qué pasa cuando yo no combato ese temor? Ahora yo tengo que aprender a soportar la presión. Porque la Biblia dice que si yo fallo bajo presión, mi fuerza es escasa. En otras palabras, Dios me dice, la presión siempre la va a haber. La gente te va a buscar llenar de miedo. O el enemigo a través de las personas va a buscar llenar tu corazón de miedo. Eso es innegable y usted y yo no lo podemos negar. En la casa nos van a presionar, en el trabajo nos van a presionar, en la iglesia nos van a presionar, en la calle nos van a presionar. Pero usted y yo tenemos que aprender a combatir el temor. ¿Pero qué pasa? David no lo combatió. David se dejó que controlar por una emoción negativa. Y dice la Biblia que él tenía mucho miedo. ¿Y qué pasa cuando yo no combato el temor o el miedo con la fe? Número 1. Vamos a tomar decisiones equivocadas y no decisiones espirituales. Proverbios 16:25 dice, delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. O como dice la Reina Valera, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es la muerte. Entonces usted bajo presión, con miedo, usted siempre va a tomar decisiones equivocadas. Cuando yo no tomo decisiones espirituales, mis caminos son de muerte. Saúl empezó a perseguir a David. ¿Y cuál fue la decisión de David? Huir. Pero no huyó a cualquier lugar, huyó al lugar de sus propios enemigos. ¿A qué persona
con cordura espiritual se le ocurre meterse en la boca del lobo? ¿A quién? Dígame a ver. A nadie. Pero había un problema. David tenía una desconexión entre lo espiritual y lo racional. Entonces tomaba decisiones basado en las emociones. Y Dios no quiere que yo sea una persona emocionalista. Dios no quiere que yo me apresure por el miedo, porque el miedo dice, cásate, cásate, no te has casado. Yo, ay, no me he casado, ay, Dios mío, ¿quién viene? Tan, 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 tan. Y se casó. ¿Pero con quién se casó? Con un yugo desigual. Porque usted se dejó presionar. Ay, ay, angustia, angustia. ¿No has estudiado? Saliste del colegio y no estás estudiando. Ay, yo que estudio, Dios mío. Ay. Y estudió derecho. Por poner un ejemplo. O diseño de modas. O ingeniería. Y resulta que usted era un artista. Debía haber estudiado la música, pero la presión, el miedo al que dirán, la angustia de lo que dice la sociedad, lo llevó a eso. David se angustió y tomó caminos de muerte. Primera de Corintios 2:15 dice, los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Pablo dice en Romanos 12 que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Cuando yo estoy bajo los efectos del miedo, no voy a escuchar la voz de Dios indicándome el camino que es bueno, agradable y perfecto para mi vida. Porque ¿cómo es el orden de Dios? ¿Cuál es el orden del Señor? El Espíritu Santo trae revelación al espíritu del hombre. Ese es el orden. Y el espíritu del orden le da la orden al alma, a los pensamientos, a las emociones, y la voluntad entonces empieza a actuar. Pero una persona bajo los efectos del miedo, ¿cómo trabaja? Emoción negativa, manda señal al cerebro, el cerebro le ordena la voluntad y no hay comunicación con el Espíritu Santo. Entonces, David pensó que lo mejor era huir a donde los filisteos. ¿Cómo pensó David en ese momento? Yo me puse en los zapatos de David y dijo, la única forma de que este tipo me deje de perseguir para matarme es metiéndome en la boca del lobo, con los enemigos. ¿Qué más da? O me mata David, o me mata Saúl, o me matan los filisteos. Pero le aseguro que si yo llego allá y los filisteos me aceptan, Saúl dejará de perseguirme. Pero él pensó que huyendo el miedo iba a desaparecer. Ojo, que lo que yo tengo que aprender es a soportar la presión de la gente. Porque siempre habrá alguien. Mire, esta historia, en mi caso, el no tener un hijo tantos años se convirtió en un factor de presión. Y yo salía con mi esposa y llegábamos a un lado y, ay, ¿cuántos niños tienes? ¿Y no has tenido todavía? Ay, ¿por qué? ¿Qué le importa? Aprendimos a desfogar la presión a través de eso. ¿Y usted qué le importa? ¿Estamos disfrutando el matrimonio? ¿Algún problema? Porque la gente quiere meterse allá donde usted vive, en el rancho, y usted no puede, usted tenemos que aprender a soportar la presión. Entonces, David se dio cuenta que en medio de los filisteos no desapareció, ¿qué? El miedo. El miedo no va a desaparecer. Al miedo hay que enfrentarlo, a aprender a soportar la presión y el acoso y el ataque que él nos hace. Si yo aprendo a eso, mi fe va a empezar a crecer y yo voy a empezar a vencer el temor. Pero la gente no va a cambiar, la gente le va a seguir preguntando, y nada, y nada, y nada, y nada, y usted le va a decir nada. Porque el Señor tiene su tiempo. Entonces David pensó que huir a donde los filisteos era la mejor opción. Pero cuando llegó allá y enfrentó esa opción, esa decisión humana y no espiritual, se dio cuenta que el temor no había desaparecido. Seguía ahora con más miedo. Ahora empezó a ver a todos los enemigos ahí hablando de él. Él sentía, caminaba, iba por las calles y él decía, uy, ese me quiere matar, este me quiere matar, este también me quiere matar. Yo me imagino a David caminando así contra las paredes. ¿A qué horas me matan? ¿A qué horas me matan? Porque él descubrió por su propio error que el miedo no desaparece cuando yo tomo la decisión en mi propia fuerza, sino que el miedo se incrementa. Y por eso él se hizo el loco. En otras palabras, hizo el ridículo para que no le hicieran daño. Pero no solo a David le pasó eso. Hablemos de una mujer llamada Sara. ¿Cuál era la presión de Sara?
¿Cuál era el miedo de Sara? No tener un hijo. ¿Cuál era la presión? Yo me imagino Sara iba a tomar café o aromática, o allá con todas las amigas y, ay, ¿qué hubo? Mira, aquí está fulano, ay, mira lo tan lindo el niño. ¿Y el tuyo cuándo viene? Ya casi. ¿Sí? Y empezó a hacer ¿qué? Presionada, presionada, presionada. ¿Cuál fue la opción? ¿Qué maquinó su mente presionada por el temor? Dijo, no, pues, yo no he podido. Ahí está Agar. Vamos con Agar, el plan B. Agar, mija, venga. Abraham, Agar, ya, quiero un bebé. Y Abraham, ni corto ni perezoso, tuvo a Ismael con Agar. Ahora la pregunta es, ¿le quitó el miedo a esa decisión? ¿Por qué no le quitó el miedo? Porque fue una decisión humana y no espiritual. ¿Le quitó el miedo? No. El niño creció y ella empezó a sentirse ¿qué? Intimidada. Empezó a sentirse angustiada. La esclava empezó a verla ¿con qué? Con ojos de desprecio. El miedo se incrementó. ¿A qué horas me quita mi marido? ¿A qué horas me quita mi marido? ¿A qué va a pasar aquí? Cuando nació Isaac, hubo problemas entre Agar, Ismael, Sara, Isaac. El miedo no desapareció porque fue una decisión carnal y no espiritual. Ojo, yo no puedo tomar decisiones basado o bajo la presión del miedo. De una u otra forma tengo que combatir al miedo y luego tomar una decisión espiritual. Porque si no, voy a continuar con miedo. Y el miedo no va a permanecer igual, se va a incrementar. Ojo, eso pasa, número 1. Número 2. Tu corazón será la cueva de Adulán. ¿Cómo así que la cueva de Adulán? Primera de Samuel 22, 1 al 2 dijo, David se hizo el loco en Filistea, en Gat. Entonces luego partió David de Gat y se refugió en la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, fueron allí a reunirse con él. Además se le unieron todos los afligidos. ¿Quiénes estaban en la cueva de Adulam? Los afligidos, los endeudados, los que estaban en amargura de espíritu. Y él llegó a ser su jefe. Había con él como 400 hombres. En otras palabras, de tanto huir, usted huye aquí de esta cosa, usted huye de esta presión. Si no la enfrenta con la fe, la presión lo va a llevar a la cueva de Adulán. ¿Qué hay en la cueva de Adulán? Conflictos externos e internos. David era un hombre de conflictos externos. Él caminaba y decía, este me va a matar, este me va a matar, este me va a matar. Entonces su mente se convirtió en un campo fértil para el pánico. Y la economía no va a progresar. Y entonces usted hace la película. Este año las ventas yo no voy a cumplir, me van a votar. Ya me votaron. Su mente se convirtió en un ¿qué? En un campo fértil para el pánico. Entonces vivimos paniqueados. No voy a tener hijos, nunca lo voy a tener, no me voy a casar, yo no me voy a casar, miren, no, es que nada, no pasa nada, no levanto nada. Un conflicto externo. David creía que todos los días los filisteos analizaban sus palabras para asesinarlo. Cada sombra, cada persona que pasaba alrededor de él era ¿qué? Un peligro. Entonces su mente se convirtió ¿qué? En un territorio perfecto para el pánico. ¿Qué es lo que quiere sembrar Satanás en nuestra vida? Pánico. Entonces, conflicto externo. Mi jefe me está acechando, todos me van a hacer daño, todos me van a maltratar, todos van a abusar de mí en el trabajo. Sí, yo soy un bruto, un inepto. Llego al examen y entonces estoy paniqueado. Estudié, pero el pánico, mire, lo peor, lo que más bloquea en un examen es el pánico. Usted estudia y llega, ese profesor es difícil. ¿Alguna vez ha escuchado voces de esas? Y yo recuerdo que una vez llegué a la universidad, después de las vacaciones, y me dijeron, uy, usted metió la materia con ese profesor, uy. Y yo, ¿por qué? No, eso es terrible, eso no le pasa a nadie. ¿Cómo fue todo el semestre? Llegaba uno a clase, los exámenes, ¿cómo los hacía uno? Paniqueado, conflicto. Uno siempre veía al profesor como el que lo iba a asesinar en medio de la clase. Así se veía a David en medio de los filisteos. Satanás usa el miedo para agrandar la amenaza de nuestras circunstancias. Va a usar esa circunstancia para crecerla, hacerla crecer y tú te sientas ¿qué? Amenazado. Pero también
hay conflictos internos. En la cueva de Adulán hay conflictos externos, pero también conflictos internos. ¿Fue presa de qué? Del miedo. Y el miedo le robó la paz. Entonces ya no empezamos a dormir. Empezamos a vivir angustiados. Le robaron la paz. También le robaron el gozo. David dice que lloraba, menciona sus lágrimas. Vino un agotamiento emocional impresionante. Entonces, ojo, el miedo nos agota física y emocionalmente. Nos sentimos acabados. En la cueva de Adulán que había afligidos. Usted pasa afligido. No se goza con nada, Dios lo está premiando con otras cosas, pero como usted no tiene lo que la gente dice, la gente lo presiona con hijos, la gente lo presiona con el matrimonio, la gente lo presiona con la especialización, la gente lo presiona con las ventas, y como usted no cumple, ¿usted vive qué? Amargado. Ahí dice que estaban los amargados espirituales. Entonces, ¿cuántos amargados puede haber porque no saben controlar el miedo, porque no saben enfrentarlo, porque les gusta huir? A David le gustaba huir, vivía huyendo. Entonces salió de Gat y se fue para la cueva de Adulán. Pero aún ahí no aprendió la lección espiritual. Número 3. ¿Qué puede traer el miedo a tu vida? Que vivas en una fortaleza que no te deja ver a Dios. Sigamos viendo a David, 1 Samuel 22, 3 al 5. Después David, de salir de la cueva de Adulán, se dirigió a Mizpa de Moab, donde le pidió al rey: por favor, permíteme que mi padre y mi madre vivan aquí contigo hasta que sepa lo que Dios tiene pensado para mí. No sé cuál es el propósito de Dios para mi vida. Él por allá un día dijo que yo iba a ser rey, pero yo esa promesa no la veo por ninguna parte. Yo no veo eso que dice Dios, que dijo Dios que me iba a casar. Yo no lo veo. Yo no lo veo. Yo como que voy a fracasar. Yo no veo que voy a tener hijos. Yo no creo que me vayan a ascender en el trabajo. Yo no lo veo. Porque el miedo nos roba las promesas. Entonces, en el versículo 4 dice: así que los padres de David se quedaron en Moab con el rey durante todo el tiempo que David vivió en esa fortaleza. ¿Dónde se fue a vivir? A una fortaleza. Diga conmigo, fortaleza. Entonces, vivió con los filisteos, no enfrentó el miedo, sino que huyó a una cueva. En la cueva vivía amargado y afligido, porque así eran todos los que vivían. Dígame con quién anda y le diré quién eres. Vivía con amargados, con gente que llena de angustia. Así se vuelve uno. Entonces David vivía así. Entonces dijo: no, ya no me gusta la cueva, voy a huir otra vez. Y se fue para una fortaleza. Entonces David fue al bosque. Pero interesante lo que pasa en el versículo 5. Dice: un día el profeta Gad, o sea, Dios, porque Dios hablaba a través del profeta en ese tiempo, le dijo a David: deja la fortaleza. ¿Sabe qué le dice el Señor hoy a usted? Deje la fortaleza. Dígale al de lado: deje la fortaleza. Deje la fortaleza. Y mire lo interesante. ¿Vuelva a dónde? ¿A dónde tiene que volver? ¿Y quién estaba en Judá? Saúl. Dígale al de lado: tienes que volver a enfrentar tu miedo. Él huyó, caminó, se fue para Filistea. Luego se fue a la cueva de Adulán. Luego se fue a vivir a Moab en una ¿qué? En una fortaleza. Pero Dios quería que regresara ¿a dónde? Donde estaba la fuente de su temor, la fuente de su miedo. Segunda de Corintios 10, 3 al 5 dice: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué levanta el enemigo a través del miedo? Fortalezas. Fortalezas. Fortalezas son murallas inexpugnables para muchos. Dice: hay que derribar los argumentos. Para salir de esa fortaleza tú tienes que derribar el argumento que hoy te está marcando negativamente. Si el argumento es, como me pasaba a mí en cierto momento, no tener un hijo, dígale: hoy le va a hablar ese argumento y le va a decir: pues Dios dijo que sí. Si su argumento es: no me he casado, pues Dios dijo que sí. No, la especialización, pues Dios ya dijo que sí. La universidad, Dios dijo que sí. Lo que usted esté enfrentando. Entonces voy a volver a hacerle una pregunta. ¿Usted está enfrentando miedos? ¿O le está huyendo al miedo? ¿A qué le está huyendo? Al fracaso. Es que yo no puedo intentarlo otra vez porque voy a fracasar. ¿Para qué? Voy a morir solito. Mi pasado me va a alcanzar.
Soy un pobre desgraciado, el pasado me va a abrazar. Y usted ve al pasado así abrazándolo. Pues, ¿qué le dice el Señor? ¿Cómo convertir mis temores en fe? Para terminar. ¿Usted estaba huyendo de ese sentimiento, de esa emoción? Yo no quiero sentir eso, yo mejor olvido eso y doy el paso a otro lado. Y me voy para otro lado, y me voy para otro lado. No, no se trata de huir. Número 1, si tú quieres convertir tus temores en fe, lo primero que debes hacer es desenmascarar y enfrentar tus miedos. Eso fue lo que Dios le enseñó a David. Después de dar vueltas y vueltas, Gad, luego se fue para la cueva, luego se fue para Moab. ¿Cuánto tiempo perdió? Hasta que finalmente oyó la voz del profeta que le dijo, vuelve a Judá, desenmascare y enfrente su temor. O sea, usted le va a decir hoy a Dios en esta noche, Señor, yo sí he tenido miedo, porque a veces el cristiano dice, miedo, Dios no me ha dado un espíritu de cobardía. El cobarde es usted, yo no siento miedo. Sí, ¿cómo no? Todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido miedo. Pero el profeta le dijo, ¿sabes qué, David? Tú necesitas ir a enfrentar, desenmascar ese miedo. Usted sí le tiene miedo a Saúl. Vaya donde está el causante de su temor. Significa que en vez de huir, nosotros hoy debemos decirle, Dios, yo tengo temor del futuro. Tengo temor de equivocarme escogiendo la persona que va a vivir a mi lado. ¿Alguno tiene ese miedo? ¿Qué tal que yo escoja a una bruja? ¿O a un sapo? ¿Qué tal? Pero lo vamos a hablar hoy en oración con el Señor. Señor, yo sí tengo miedo. Tengo miedo de que esto termine mal. Tengo miedo de que esta enfermedad no se cure. Tengo miedo de que pase esto en mi casa y que mi papá y mi mamá se dejen. No sé, lo que usted esté hoy enfrentando. En vez de huir, usted va a decir hoy, yo tengo el miedo. Lo segundo, va a declarar que su fuente de seguridad es Dios. Cuando David comenzó a caminar por fe, permitiendo que Dios tomara el control de su vida, vino a su corazón un sentimiento de seguridad. Él dijo, confío en Dios, no tendré miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Usted va a volver a la roca. Usted va a decir, me voy a sentar hoy en la peña firme, voy a construir mi casa sobre una roca, mis cimientos son profundos, no temeré, porque el Señor está conmigo. Va a confiar y va a decir, confío en Dios. ¿Qué me puede hacer las palabras de ese mortal? Y lo tercero, va a ejercer fe en la oración. ¿Qué es esto? Que va a tomar sus promesas, va a sacar de su mente el temor y va a empezar a llenar con la palabra de Dios su mente, acerca de lo que Él le dijo a usted, de las promesas. ¿Dios le ha dado promesas frente al miedo? Eso que usted está viendo, a mí me dio promesas y yo ayer se las mostraba y le decía, mira, aquí están todas mis promesas. Porque aprendí que para combatir el temor, debo usar las promesas de Dios. Una mente saturada con la palabra de Dios expulsará los temores. Lo que Dios dice de uno es lo que finalmente va a prevalecer. El cielo y la tierra pasan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. En Isaías 41:10 termino con esta promesa. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero ¿cuál es el paso? Desenmascar y dígale, Dios, necesito tu ayuda. David no le dijo eso al Señor. David dijo, yo mejor huyo, yo mejor corro, yo mejor me escondo, me voy para Gad, ya no me va a encontrar, pero el miedo estaba en él. Luego huyó a la cueva, pero el miedo estaba en él. Luego se fue a la fortaleza de Moab, pero el miedo estaba en él. Hasta que Dios le dijo, vuelve a la fuente y enfréntalo. Yo estoy contigo. Señor, y en esta noche queremos reconocer delante de ti que hemos estado llenos de miedo. Que ese sentimiento interno de intranquilidad, de impaciencia, de ansiedad ha estado controlando nuestras decisiones. Y hoy te pedimos perdón, porque tú nunca nos has dicho huye, sino solamente de la tentación. Tú dices resistan al diablo y el diablo tiene que huir de ustedes.
Hoy reconozco que el miedo se ha convertido en un enemigo de mi vida espiritual. Y hoy vengo a enfrentarlo en el nombre de Cristo Jesús. Así que usted lo invito en esta noche a que enfrente el miedo. ¿Cuál es su miedo? Desenmascárelo en esta noche. El miedo al no tener. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a ponerme de ropa? Miedo a las deudas. El miedo al que dirán. ¿Cuál es su miedo? Desenmascárelo, dígalo. En el nombre de Jesús, yo en esta noche desenmascaro al miedo. Desenmascaro ese miedo que me dice que te vas a quedar sola, que te vas a quedar solo, que no vas a tener éxito en lo que estás haciendo, que en esa carrera vas a fracasar, que no te vas a casar, o que aun si te casas vas a fracasar, que no vas a tener hijos, que no vas a prosperar, que te vas a enfermar, que vas a repetir la historia familiar de papá y mamá, o que vas a caer con una enfermedad terminal. ¿Cuál es el miedo? Desenmascárelo y dígale: Señor, yo sí he tenido miedo y hoy te confieso que tengo miedo. Y usted va a hablar de ese miedo con el Señor. ¿De qué tiene miedo? ¿Del dictamen médico? Señor, pero es que el médico dijo, es que me diagnosticaron cáncer, problemas aquí y allá de riñones, de páncreas, de hígado, de tiroides. ¿Cuál fue el diagnóstico que hoy lo tiene atemorizado? Y dígale: Señor, yo sí tengo miedo y mi vida ha estado atribulada y he estado turbado y he estado, Señor, no te imaginas cómo he estado. Y Dios dice: yo sí sé cómo has estado. Y Señor, y te pedimos perdón por malas decisiones que hemos tomado, por dejarnos llevar del miedo. Perdónanos por irnos a Gat, perdónanos por meternos en la cueva de Adulán, perdónanos por irnos a la fortaleza de Moab. Pero hoy esta palabra es la palabra profética que nos lleva a desenmascarar ese miedo en el nombre de Cristo Jesús. Ahora en esta noche yo empiezo a caminar por fe y no por vista, y me tomo de tu mano, tal como lo dice tu palabra. Yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo me tomo de tu diestra en esta noche. Y yo hoy declaro que mayor que el miedo que estoy sintiendo es mi seguridad en el Señor. Y empiezo a sentir la seguridad de estar con Dios. Porque Dios dice en su palabra: yo tengo planes buenos para ti. Los planes de mi papá son planes buenos. Por eso hoy el temor tiene que huir ahora en el nombre de Cristo Jesús. Y le hablo con autoridad a ese temor y le digo: te vas de mi vida. Porque Dios dijo en su palabra, porque Dios me dijo a mí que bendito sería el fruto de mi vientre, que bendito sería yo en la ciudad, que bendito sería yo en el campo, que bendito sería siempre, que Él me pondría por cabeza y no por cola. Eso dijo mi papá y yo lo creo. Por eso, al tenerlo a Él como mi seguridad y mi confianza, combato el temor. Él dijo que por la llaga de Jesús yo fui sanado. Por sus llagas, por sus heridas, yo recibo la sanidad. La enfermedad no me va a seguir atemorizando. Ese miedo a morir de cáncer o de una enfermedad horrible se va de mí. En el nombre de Cristo Jesús, no tienes poder, no tienes autoridad. Hoy cancelo, anulo toda palabra que me ha oprimido. Toda palabra de la gente, de mi familia, de mis amigos, de la gente que me conoce, de mis compañeros de estudio, de trabajo, que me dicen nada y tú nada y tú nada. Hoy corto, le quito autoridad, le quito poder a esas palabras en el nombre de Cristo Jesús. El escuchar historias, cuando estoy a punto de vivir algo y empiezo a escuchar historias negativas que el enemigo quiere usar para cargarme, para llenarme de miedo, hoy las corto, las sello mis oídos para seguir oyendo lo malo. Se va de mí en el nombre de Cristo Jesús. Ese imán que hace atraer las cosas negativas, sales de mí en el nombre de Cristo Jesús. Todo negativismo se va en esta noche en el nombre de Jesús. Y ahora empiezo a ejercer la fe.
ejerciendo la fe, expulso el temor. El Señor dice que Él me libra del lazo del cazador, de la peste destructora. En el nombre de Jesús, Él dijo que ninguna de las enfermedades de Egipto me tocaría. Que yo no pediría prestado, sino que prestaría. En el nombre de Jesús. Ahora declare lo que Dios ha dicho de usted. Él me libra de el terror nocturno. Hoy dejo de andar atemorizado porque estoy pensando a ver a qué horas me van a atracar, a qué horas me van a robar. Yo declaro en esta noche que el Señor envía ángeles alrededor mío. Ángeles acampan a mi alrededor. Y ellos me llevan en sus brazos para que mi pie no tropiece. Él me libra del terror del hombre, del ladrón, del chantajista, del que quiere boletearme. Él me libra. Él me libra de la mortandad, de la pestilencia, de mis enemigos. Ellos pueden venir por un camino, pero oyen el grito de mi papá, oyen el grito de Dios, y hoy en esta noche huyen de delante de mí en el nombre de Cristo Jesús. Y hoy corto y anulo toda palabra negativa que me está afectando, que me está atribulando, que me está oprimiendo. Todo acoso, toda persecución de hombre, hoy la declaramos sin autoridad, sin poder, en el nombre de Cristo Jesús. Todo rumor, todo lo que viene a traer pánico, conflicto externo, conflicto interno, se va en el nombre de Cristo Jesús. Esas voces en la oficina que dicen van a hacer un recorte, y yo creo que tú estás en esa lista, yo también, pero tú también estás. Hoy le quito autoridad a esas palabras en el nombre de Cristo Jesús. La voz de la calle que dice no, los negocios van para abajo, eso no va a progresar, hoy le quito efecto en el nombre de Cristo Jesús. Sello mis oídos con la sangre de Jesús a todo lo malo que se dice en la calle, a todo mal comentario, a todo comentario en donde el enemigo quiere usar a las personas. Yo sello mis oídos en esta noche en el nombre de Cristo Jesús, y busco mi fuerza donde está la fuente verdadera, en ti, Señor, porque los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas y no fallaré bajo presión en el nombre de Jesús. Señor, hoy pedimos fuerzas sobrenaturales para cada persona en este lugar, fuerzas para enfrentar su batalla. Y usted va a levantar sus manos, por favor, y va a pedir a Dios fuerza para enfrentar ese miedo hoy. Señor, dame fuerza para enfrentar ese miedo. Dame fuerza. Dame fuerza.